Buenos días chicos, ¿cómo andan? Bueno, en esta oportunidad les voy a traer la primer clase de educación en geriatría. ¿M? A lo largo de las clases vamos a ir hablando de la importancia de adquirir destrezas en educación, ¿no? Para orientarlas a la geriatría y al adulto mayor. En esta primera clase vamos a hablar brevemente acerca de las teorías del conocimiento, de cómo se produce el conocimiento también, y las distintas teorías filosóficas que existen respecto de esto. Muy a grandes rasgos, no vamos a entrar en temas muy puntuales porque es un tema filosófico bastante complejo, que en esta oportunidad no nos interesa, simplemente queremos conocer a grandes rasgos cómo son las teorías del conocimiento para luego empezar a ir en más profundidad a otros temas más relevantes que es cómo preparar una clase, cómo dar una clase, etcétera, que es lo que nos interesa a nosotros acá en realidad, ¿no? En primer lugar, tenemos que entender que el conocimiento, digamos, o la gnoseología, mejor dicho, es una rama de la filosofía. Pero para poder empezar a explicar esto, tenemos que entender que el tema del conocimiento forma parte de la reflexión filosófica, justamente, ¿no? El ser humano por naturaleza, el hombre por naturaleza, está motivado a conocer, tiene una necesidad vital de conocer qué es lo que pasa alrededor. Una de las primeras preguntas que nos hacemos cuando somos chiquitos es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué y por qué? Los nenes cuando tienen 2, 3 años comienzan a hablar, la primera pregunta que hacen es ¿por qué? Es una forma de indagar acerca del mundo, de conocer en profundidad ese mundo, ¿no? Sobre todo en los niños chiquititos donde todavía su espíritu, digamos, está bastante libre, no está todavía condicionado por la sociedad. Entonces, genuinamente buscan poder entender su propia realidad, su propio contexto. Y de acá se nutre también un poco la filosofía, ¿no? El querer conocer. De hecho, la palabra filosofía, justamente, ¿qué es lo que significa? Amor a la sabiduría. Filo es amor, sofía es sabiduría, amor a la sabiduría, amor al conocimiento. Por eso vamos a decir que la filosofía es un intento del espíritu humano para llegar a una concepción del universo mediante la autorreflexión. ¿Qué significa esto? Que yo voy a reflexionar sobre mi propia realidad, pero voy a reflexionar de manera crítica y analítica, sobre sus funciones valorativas teóricas y prácticas. O sea, ¿qué es lo que ocurre en el mundo en el que yo vivo? ¿Por qué ocurren las cosas de una forma y no de otra? La primera pregunta que nos vamos a formular, como dijimos, es la pregunta del por qué, que es la pregunta que nos va a invitar justamente a buscar una explicación y una justificación en torno a la realidad que nosotros vivimos, porque lo que estamos buscando justamente es poder comprender las razones que sirven como motivo para dar cuenta de este surgimiento y de este ejercicio, ¿no? De por qué ocurre esta realidad, por qué se da de esta forma y no de otra. La filosofía justamente surge de la libertad y de la voluntad del individuo. De hecho, la condición primaria para poder filosofar es el ocio. Esto ya si ustedes estudiaron filosofía en algún momento habrán aprendido que la condición principal para lograr filosofar es el ocio. Para tener ocio tenemos que tener nuestras necesidades básicas satisfechas y resueltas, ¿no? Si no, no tendríamos tiempo de filosofar, de pensar el mundo. La filosofía, la búsqueda del conocimiento, se da por voluntad propia, por libertad de acción y nos permite justamente ponernos en contacto con nuestro ser más abierto y radical. ¿Qué significa nuestro ser más abierto y radical? Cuando yo busco conocer sobre algo, busco profundizar el porqué de aquello que quiero conocer, primero, tengo que estar abierto al conocimiento y a lo que pueda ocurrir en ese proceso de búsqueda de conocimiento. Me puede gustar o no me puede gustar, pero bueno, eso ya no depende de mí. Y radical, porque lo que estoy buscando son las últimas causas y consecuencias de las cosas. O sea, yo quiero ir a fondo con eso. Quiero ir bien a fondo acerca de qué es lo que está aconteciendo y por qué ocurre. De vuelta, tal vez en esa búsqueda de conocimiento voy a encontrar cosas que tal vez no me gusten en lo personal, pero yo ahí tengo que tratar de dejar de lado mis propias subjetividades para poder abrirme a ese saber y poder también estar dispuesto y abierto, incluso a cambiar mi forma de pensar, si es necesario. Si a mí la realidad me muestra una verdad
que va más allá de mis propias creencias, no tengo por qué negarla. Si es como tal y existe como tal, debería aceptarla y en todo caso reconocer, en este proceso de autorreflexión, reconocer que el equivocado era yo. Por ende, una de las condiciones básicas para filosofar y para pensar y para reflexionar, aparte del ocio, obviamente, es la voluntad y la apertura, ¿no? La apertura para poder llegar hasta las últimas causas del conocimiento. La filosofía nos va a permitir justamente cuestionar aquello que está dado, aquello que nosotros entendemos que, bueno, toda la vida se hizo así y porque es así, punto. No, 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 porque es así, punto, no. Gravísimo error. A veces nosotros damos por sentada la realidad, ¿no? Y decimos, bueno, toda la vida se hizo así. Ya está, es así, punto. No, no vamos a buscar una explicación. No, ¿por qué? Justamente el trabajo de la filosofía es cuestionar aquello que está dado, que está sentado y que está dado por verdadero. Que algo esté dado por verdadero o está sentado no significa que esté finalizado. Puedo yo seguir indagando sobre eso y profundizando, radicalizando el conocimiento respecto de eso. Y este cuestionar todo lo dado me va a permitir a mí redefinir la realidad. ¿Mm? ¿Para qué sirve filosofar? Justamente buscamos problematizar la realidad, redefinirla, porque queremos buscar una utilidad, un pragmatismo. O sea, queremos adquirir ese conocimiento para después ponerlo en práctica en la realidad. Si yo, si yo no busco conocimiento, no puedo poner ese conocimiento en práctica. Y si ese conocimiento yo no lo pongo en práctica, no puedo redefinir mi realidad. ¿Mm? Entonces decimos que la utilidad de la filosofía es la apertura del pensamiento. La utilidad de la filosofía radica en que nos va a permitir abrir nuestra cabeza, abrir nuestro pensamiento a nuevas ideas y nuevas formas de ver la realidad, de ver nuestro entorno. Y eso, obviamente, el abrir nuestra mente a nuevas ideas, a nuevas percepciones, nuevos conocimientos, etcétera, hace que entremos en crisis, porque nos saca de nuestro status quo, nos saca de aquello que nos resultaba cómodo, nos resultaba conocido, a lo cual ya estábamos adaptados. Pensar, filosofar, ir más allá de lo que yo conozco, necesariamente implica que entre en una situación de crisis de mi modo de existencia. Por eso decimos que la filosofía es una disciplina que es abierta e inestable, porque justamente abrimos el campo de conocimiento, abrimos el campo de saber, y en esa apertura de conocimiento y de saber vamos a entrar en crisis y aquello que nosotros considerábamos que era cierto y que ya sabíamos y lo dábamos por verdadero y por dado, ahora entra en duda, va a empezar a ser inestable. Por eso decimos que el objetivo de la filosofía es servirnos de ella, utilizarla ella para redefinir nuestra realidad. Gracias a la adquisición de nuevos conocimientos, yo tengo la capacidad justamente de poder cambiar esa realidad. ¿Mm? ¿A través de qué? A través del cuestionamiento crítico de la realidad que tenemos dada. Por eso decimos que la filosofía, junto con la sociología, son ciencias molestas. Siempre vamos a decir que la filosofía y la sociología son el grano en el culo de la sociedad, por decirlo de alguna manera, porque justamente en este proceso de búsqueda de conocimiento, de desestabilizar aquello que está dado como verdadero y demás, obviamente genera una crisis en la existencia de los individuos, nos obliga a salir del status quo y es molesto, claro que es molesto, pero a veces es un cambio necesario. ¿Mm? Ahora bien, en este proceso filosófico de conocer la realidad, tenemos que preguntarnos primero, ir un paso para atrás y decir, bueno, ¿qué es el conocimiento? Porque estamos hablando de filosofar para conocer, pero no definimos qué es conocer. Bueno, el conocimiento vamos a decir que es un conjunto de hechos, de información y de elementos y conocimientos adquiridos por una persona a través, por un lado, de la experiencia, de la cotidianidad, de la experiencia sensitiva, de la propia experiencia del individuo, cuando el individuo sale al campo por su cuenta y experimenta lo que ocurre a su alrededor, o por la educación. La educación tiene que ver con aquella información que nosotros absorbemos producto del proceso de socialización dentro de una sociedad. En primera instancia por nuestras familias y en segundo lugar por el resto de los individuos con los que compartimos una comunidad. Entonces tenemos dos formas de adquirir conocimiento. Por un lado, de primera mano, lo que sería una fuente, lo que se llama fuente primaria en investigación científica, de primera mano, que es a través de la experiencia. Yo salgo al campo
y experimento con lo que está pasando. Adquiero esa información a través de los sentidos. Y por otro lado, a través de la educación, que la educación tiene que ver justamente con un proceso de socialización, que es el que vamos a recibir a través de nuestras familias y de nuestra comunidad, ¿no? Y esto implica obviamente que haya una comprensión, por un lado teórica, analítica del tema, y por otro lado práctica también. Cuando hablamos de comprensión práctica, lo que estamos diciendo es que, bueno, aquello que me enseñaron no tiene que quedar solamente en la teoría, sino que tengo que encontrarle un sustrato en la realidad, justamente. Tiene que servirme para algo, tiene que tener una función. Si no, simplemente queda en lo abstracto y no va a lo concreto, no va a lo real. Y ahí es cuando empezamos a poner en duda realmente si ese conocimiento es verdadero o no, si es certero o no. Por lo general, el conocimiento tiene que tener un sustrato con la práctica cotidiana. De nada me sirve una teoría pura y dura si yo no la puedo aplicar a la realidad para resolver problemas de la realidad cotidiana, ¿no? Dentro de la filosofía tenemos una rama que se llama la nociología, que es la que justamente va a estudiar, o la epistemología, hoy se la conoce como epistemología también. Es justamente la que va a estudiar la naturaleza, el origen y el alcance y los límites del conocimiento. ¿Cómo se originan estos límites, perdón, este conocimiento? ¿De dónde sale? ¿A quiénes llega? ¿A quiénes no? ¿Cuáles son sus límites? El objetivo de la nociología justamente no es estudiar conocimientos particulares como la física, la química, la matemática, la sociología, la historia, etcétera, o de aquellos alrededores inmediatos a nosotros, sino que lo que busca es estudiar el conocimiento en general, cómo se produce el conocimiento general. Es el estudio del conocimiento. La epistemología justamente es el conocimiento del conocimiento, cómo se estudia el conocimiento, cómo se adquiere ese conocimiento, cómo se formula ese conocimiento. Vuelvo a repetir, va más allá de cualquier disciplina en particular, sino en general, cómo se produce ese conocimiento. Porque en la vida cotidiana, en el día a día nuestro, nos encontramos que tenemos distintos tipos de saberes, distintos tipos de conocimientos. Bueno, la pregunta es cómo se genera este conocimiento. Hay un filósofo, Nicolás Hartmann, que él va a considerar que el proceso de conocimiento se trata de un estado mental y que para que se produzca debe haber un sujeto y un objeto, que ahora lo vamos a ver en el próximo slide, y que entre ellos va a haber una relación. ¿Mm? Por un lado tenemos el sujeto, que es un sujeto cognoscente, que tiene una capacidad de razonar, de procesar, de interpretar el mundo, una cualidad cognitiva que le permite entender y conocer el mundo, y por otro lado tenemos el objeto, que el objeto es ese elemento externo o ajeno al individuo cognoscente que en algún punto puede modificar o no al individuo. Hay varias teorías sobre esto, ya lo vamos a ir viendo. Y entre ese sujeto y ese objeto se va a establecer una relación. Hay un filósofo muy conocido, Heráclito, que él decía que un individuo no se baña dos veces en un mismo río. ¿Qué significa esto? Que yo cuando salgo al mundo y cuando me topo con un objeto que es distinto, que es nuevo, que es novedoso para mí, algo va a cambiar automáticamente en mí. Ese objeto tiene una influencia o condiciona mi ser en algún punto, porque yo una vez que salgo al mundo y conozco este objeto que para mí es novedoso, es nuevo, por más que yo ya no me lo tope más a este objeto, algo en mí cambió. ¿Por qué? Porque adquirí un conocimiento nuevo, adquirí un saber nuevo. Ahora descubrí que hay botellas azules. Yo no sabía que había botellas azules. Y ahora de repente me encuentro que hay una botella azul. Algo en mí cambia. A partir de ahora yo voy a empezar a pensar que existen botellas azules y que es posible la existencia y la producción de las mismas porque me topé con ella, porque la encontré, porque la vi. Entonces, automáticamente hay un cambio en el individuo producto de ese intercambio y de esa relación. Al mismo tiempo, el individuo, el sujeto, producto de su racionalización y de su capacidad cognoscente, tiene la capacidad y la habilidad también de construir objetos nuevos, ¿no? Que necesita eh, herramientas útiles, etcétera, que necesita obviamente para la reproducción de su vida cotidiana. Podríamos decir que es un proceso dialéctico.
de una u otra forma. ¿Eh? Yo, sujeto, salgo al mundo y conozco un objeto nuevo, hay un cambio en mí producto de la adquisición de ese conocimiento nuevo. Al mismo tiempo, yo tengo la capacidad, a través del razonamiento y de la creatividad, de poder desarrollar objetos nuevos también, de los cuales yo me voy a servir para transformar mi realidad. Y a su vez esos objetos nuevos que yo creo, que yo invento, van a también condicionar a otras personas que tal vez no conocían ese objeto. Y así se produce un dinamismo, una dialéctica constante en la realidad de los individuos. Cualquiera sea la clase de conocimiento que concebimos, estos son los elementos que forman parte del proceso de conocer. Por esto decimos que se expresa en conocimientos directos o de experiencia a través de los sentidos, de habilidad o de conocimiento proposicional. Ahora vamos a ver qué es esto. Entonces, ¿qué es la teoría del conocimiento? Hablando de botellas. Decimos que la teoría del conocimiento es una disciplina filosófica que va a estudiar cómo es el conocer humano, cómo conoce el humano y en qué niveles conoce el humano, porque hay distintos niveles de adquisición del conocimiento. Entonces el fenómeno de conocimiento se va a encontrar frente a frente la conciencia y el objeto, ¿no? La conciencia representa el sujeto cognoscente y el objeto. Por ende, el conocimiento puede definirse como una determinación del sujeto por el objeto. ¿Qué significa como una determinación del sujeto por el objeto? Significa que yo, sujeto, cuando salgo al mundo, ¿no? Me expongo al mundo, a través de los sentidos yo me voy a encontrar con distintos objetos. Y esos objetos va a ser información nueva que yo voy a estar captando, que yo voy a estar incorporando en mi mente y que a mí me va a servir para eventualmente en el futuro procesar o decodificar otras informaciones también. Se dice que un conocimiento es verdadero si su contenido concuerda con el objeto mencionado. Esto es una botella azul. Yo digo que es una botella azul porque es redonda, porque tiene una tapa que me permite beber. Es azul por el color, digamos, que adquiere la materia. Esto lo habla Aristóteles, el tema de materia, forma, etcétera. Es muy complicado, no lo vamos a ver ahora. Pero digamos, el color existe en tanto y en cuanto pueda, digamos, existir en un objeto, en una materia. En este caso es el plástico la materia. La materia es plástico, ¿no? Bien. El color va a existir o se puede visibilizar a través del plástico. Y a su vez el plástico puede adquirir distintas formas. En este caso adquiere la forma de botella, ¿no? Entonces, bueno, yo digo que este elemento es verdadero porque concuerda. Es un objeto redondo que permite acumular agua acá adentro y del cual yo me puedo servir para cuando tengo sed. Esto no es una mesa, no es una silla roja, ni es una mesa amarilla. No, esto es una botella color azul. Entonces, decimos que este conocimiento es verdadero porque hay una concordancia con el objeto mencionado. Entonces, ¿qué significa que un conocimiento sea verdadero? Cuando hablamos de conocimiento proposicional, decimos que es un tipo de conocimiento intelectual que va a estar fundado sobre un criterio objetivo de verdad y que se tiene en cuenta cuando un sujeto sabe que algo es verdadero. Por ejemplo, si X es verdadero, o sea, si la botella es verdadera. ¿Esto es verdadero? Sí, es verdadero. Si el individuo cree que lo que X considera como verdad, ¿esto es verdad? Sí, es verdad. Y si hay fundamento para creer en X. ¿Qué significa esto del fundamento? El conocimiento debe expresar una verdad del hecho o del estado de las cosas que describe. Entonces, estas son las tres cualidades que requerimos para saber si el conocimiento es verdadero o no. Esto ustedes seguramente lo habrán estudiado cuando estudiaron en el CBC, pensamiento científico, si A es B, entonces A, B y todo. Bueno. Eso lo habrán estudiado en pensamiento científico ya hace muchos, muchos años.
tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con el conocimiento proposicional. Si X es verdadero, si creo, o sea, yo creo en lo que X considera como verdad, y si hay un fundamento, o sea, hay una explicación para creer que eso es X y no otra cosa. ¿Cuál es la explicación que hay detrás de eso? Para creer que eso es eso y no otra cosa. ¿Por qué creo que esto es una botella y no una mesa? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es la explicación? ¿Mm? El conocimiento puede expresarse a través de una preposición descriptiva que dice que algo es verdadero, lo que hablábamos anteriormente, pero la verdad es anterior o independiente del conocimiento. Por esto los epistemólogos prefieren hablar del sistema de proposiciones verificadas. A ver, la verdad es anterior o independiente del conocimiento. Esta botella ya existía antes de que yo la conociera. La fabricó otra persona. No sé quién la fabricó otra persona. Y yo de repente, yo en mi ignorancia absoluta, un día, mi ignorancia supina, un día salgo al terreno y me topo con esto. ¿Qué es esto? Pregunta. A ver, ¿qué es? ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene este formato, este color? ¿Qué es esto? Entonces empiezo a experimentar, lo toco, lo huelo, lo veo, ¿no? Lo estoy conociendo a través de mis sentidos, justamente. Pero, ¿esto por qué lo puedo conocer? Justamente porque existía antes de que yo estuviese en contacto con esto. Alguien o algo lo fabricó, lo hizo. Hasta que un día yo me topé y me encontré y dije, wow, ¿qué es esto? Y me empiezo a preguntar, empiezo a hacer preguntas acerca de qué es esto. Entonces decimos que los objetos tienen independencia de los individuos y existen con anterioridad a ellos. Bueno, si hablamos, vamos al pasado, los primeros filósofos que hablaban del arqué, justamente tiene que ver con esto, ¿no? Que el primer conocimiento que teníamos es con la naturaleza. El primer contacto que teníamos es que era con la naturaleza. El río, los árboles, los animales, los olores y demás. Bueno, fuimos adquiriendo ese conocimiento a punto tal que logramos instrumentar ese conocimiento para cambiar la realidad. Yo descubrí que si achaba un árbol, por ejemplo, con esa madera yo podía construir una mesa y una silla. Si yo otro pedazo de madera, yo lo podía pulir y hacía el mango para hacer un hacha, porque si yo agarraba un pedazo de piedra y la pulía esa piedra y si la colocaba en el mango ese de madera, tenía un hacha. Ahí ya armé una herramienta. Y esa herramienta a mí me permitió después poder hacer otros elementos más. Entonces, toda esa adquisición de conocimiento paulatino y acumulativo, a mí lo que me permitió eventualmente fue apropiarme instrumentalmente de la realidad. ¿Para qué? Para cambiarla, para modificarla. De a poco. Así está bueno, hasta que llegamos y descubrimos el petróleo y del petróleo sacamos el plástico, lo que es hoy en día. El conocimiento es acumulativo. Entonces, pero tenemos que verificarlo. Eso también es una condición necesaria. Entonces, para saber si el conocimiento es verdadero o no, tenemos que, por un lado, verificarlo, comprobar que sea correcto, que sea eso y no otra cosa. Debe ser coherente, no debe tener que contradecirse. Y debe ser pragmático también. Solo es verdadero si tiene efectos prácticos para quien lo sostiene y posee las destrezas necesarias para llevar a cabo una acción. De vuelta, vuelvo a decir lo mismo. Pillon Rivière, un psiquiatra argentino, él hablaba que el aprendizaje, o sea, el aprendizaje es la adquisición de conocimiento, justamente, el aprendizaje es la apropiación instrumental de la realidad. ¿Qué significa la apropiación instrumental de la realidad? Que justamente yo, aquella información que adquiero producto de la experiencia y del contacto con el entorno, yo me la apropio para transformarla. A mí me tiene que satisfacer una necesidad, justamente. Yo me apropio de la realidad, la instrumentalizo para modificarla, ¿para qué? Para satisfacer mis necesidades básicas. Un techo, comida, un lugar donde dormir, donde poder vivir, etcétera. Entonces, este conocimiento tiene que tener un efecto práctico. Si no tiene un efecto práctico, no me sirve. Chicos, fíjense lo que pasa en las facultades, por ejemplo. Es muy común que en muchas facultades tengamos materias que decimos, ¿y a mí para qué carajo me sirve esto? Nos cuestionamos nosotros mismos y decís, ¿para qué me sirve esto que me están enseñando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin de esto?
Es muy común, por ejemplo, que ustedes vean en la facultad de la UBA que muchos critiquen las materias, por ejemplo, sociedad y Estado, sociología y demás. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Te dicen, ¿y a mí para qué me sirve esto? Si yo estoy estudiando veterinaria, si yo estoy estudiando enfermería, si yo estoy estudiando ingeniería, estoy estudiando medicina, ¿para qué me sirve esto? Bueno, es una pregunta muy, muy válida, es un cuestionamiento muy válido. ¿Dónde radica el origen de ese cuestionamiento? Que lamentablemente los profesores que dan esas materias no las dan con un objetivo pragmático y práctico, sino que las dan con otro objetivo que tiene que ver más con adoctrinar a los alumnos que otra cosa. Entonces, no es que el problema no radica en la materia en sí, porque la materia en sí no es mala, sino en cómo se da esa materia, la forma en cómo se da, cómo está orientada. ¿Está orientada a adquirir un conocimiento puramente teórico, nada más, y saber de memoria qué es lo que dice tal o cual autor? ¿O está orientada a que me sirva prácticamente en la realidad? A que yo pueda servirme de esa materia para poder ponerla en práctica en la realidad. Ahí el problema radica en que el profesor claramente la está orientando mal. Por eso los alumnos se cuestionan, ¿para qué me sirve esta materia? Si los alumnos se cuestionan, ¿para qué me sirve esta materia? Claramente el profesor está haciendo muy mal su trabajo. Entonces, todo conocimiento teórico, experimental, sensitivo, etcétera, tiene que tener su correlación con la realidad. A mí me tiene que servir para algo. Si no me sirve para algo, es al pedo. Tan simple como eso. ¿Mm? Entonces, el ser humano puede captar un objeto en tres niveles distintos. Por un lado, a través de los sentidos, como habíamos dicho, gusto, olfato, tacto, oído, etcétera. Conceptual, a través de las ideas, de las estructuras universales, a través de la cultura, también, que es información ya preconcebida, preacumulada, producto de la sucesión de las distintas generaciones adentro de una sociedad. Entonces yo ya sé que hay ciertos conceptos y ciertas ideas que están dadas, que ya están fundadas, producto de del conocimiento acumulado de generación en generación, y a través de la totalidad, del holístico, ¿no? Como una mirada general del mundo. Debido a que ninguno de estos tres niveles puede resolver cabalmente el problema del conocimiento, se funda una nueva disciplina que vamos a llamar teoría del conocimiento. ¿Mm? Entonces, las teorías del conocimiento lo que buscan es justamente poder responder a ver estos tres niveles, decir, bueno, no solamente conocemos de una u otra forma, está todo engarzado de una u otra manera. Entonces, la teoría del conocimiento lo que busca es tratar de buscar unas respuestas o una explicación, mejor dicho, a cómo se produce el conocimiento. Los principales filósofos que estudiaron esta teoría llegaron a explorar todos los caminos posibles, como por ejemplo el idealismo, Platón y Descartes, el realismo, Aristóteles, el criticismo con su crítica a la razón pura de Kant y empirismo de Hume. Vamos a ver a grosso modo esto, no vamos a entrar en mucho detalle porque es muy, muy complicado y es solamente para tener idea que después vamos a ver al final por qué vemos todo esto. Vamos a ver que al final que no hay una sola respuesta. Spoiler alert. Por un lado tenemos Platón, famoso por su alegoría de las cavernas. Platón va a decir que el conocimiento racional y sensorial van de la mano, o sea que el conocimiento sensorial necesita del apoyo del conocimiento racional, mientras que Aristóteles decía que todo conocimiento nace de la experiencia sensible, la experiencia que obtenemos a través de los sentidos. No podemos tener conocimiento del mundo si no tenemos contacto directo con él. Por otro lado, Descartes, famoso cogito ergo sum, el famoso pienso luego existo, va a decir que la medida del conocimiento es la razón, por eso pienso luego existo, y que los sentidos son útiles en la vida, pero no en el conocimiento. ¿Por qué? Porque los sentidos nos pueden engañar, va a decir. Por eso él va a establecer como método científico o como método para adquirir el conocimiento la duda metódica, la famosa duda metódica. Voy a poner en duda todo. ¿Por qué? Porque mis sentidos me pueden engañar. Yo no sé si realmente esto es verdadero o no. Para Descartes, el conocimiento representa la búsqueda de la certeza, o sea, justamente como la medida de conocimiento es la razón, de hecho, Descartes es el padre del individualismo, del dualismo, perdón.
Él dice que la medida del conocimiento es la razón, quiere buscar la certeza absoluta de las cosas y dice entonces que los sentidos nos engañan. Por eso, como los sentidos nos engañan, es que tenemos que poner en duda absolutamente todo y todo el tiempo. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Y de vuelta, el método para buscar la verdad o buscar el conocimiento es la duda metódica. Todo, tengo que cuestionar todo, absolutamente todo tengo que cuestionar. Por otro lado tenemos a Kant, que Kant es uno de los padres del idealismo alemán. Va a decir que el conocimiento se da solo dentro de la frontera de la experiencia, justamente porque es el padre del idealismo, es totalmente lo opuesto a Descartes. El conocimiento se da solo dentro de las fronteras de la experiencia. El mundo sensible solo son estímulos para los que se conoce, lo que se conoce se ponga en práctica o se enseñe. Él va a tener tiene una obra muy famosa que se llama Crítica a la razón pura. Y por último tenemos a Hume, que él dice que el conocimiento se reduce a percepciones. Hay dos tipos de percepciones, las impresiones y las ideas. Se diferencian las unas a las otras de dos aspectos, en la intensidad y el orden. ¿Qué significa esto? A ver, el conocimiento se reduce a percepciones. Las percepciones es aquella información que nosotros tenemos producto de la mezcla entre la información que adquirimos a través del proceso de socialización más las experiencias que tenemos en la vida. Entonces, por un lado tenemos el conocimiento teórico digamos, que nos dan en nuestras familias, en nuestros entornos y demás, cuando nos dicen que esto está bien, esto está mal, esto se hace así, asado, lo que sea. Y después, por otro lado, tenemos las experiencias nuestras de estar en contacto con el mundo, digamos, ¿no? Que pueden ser experiencias buenas, malas, etcétera. Entonces, la conjunción de la socialización, o sea, de cómo fuimos educados, más nuestras experiencias propias en el entorno, eso va a dar nuestras percepciones. Las percepciones tienen que ver con la forma en cómo nosotros entendemos, decodificamos el mundo. Hay gente que tiene percepciones más positivas, más negativas, etcétera. De hecho, vemos que las personas frente a un mismo fenómeno van a percibir y van a identificar ese fenómeno, lo van a decodificar de forma distinta. ¿Pero por qué lo van a decodificar de forma distinta? Justamente producto de sus propias experiencias. Hay gente que va a tener experiencias negativas, por ende va a ver el mundo de una forma negativa. Hay gente que tiene experiencias positivas, va a ver el mundo de forma más positiva. Entonces, por un lado tenemos Hume va a decir que el conocimiento se reduce a las percepciones, a cómo decodificamos y cómo entendemos y cómo percibimos este mundo. Hay dos tipos de percepciones. Por un lado, las impresiones, que tiene que ver con el primer contacto que yo tengo con algo o con alguien, y ahí voy a generar una impresión, o sea, una idea, una imagen sobre aquello que me encuentro. Y por otro lado, las ideas, que las ideas tienen que ver con la constitución de nuestra mente, que es con la información que yo recibo del mundo, qué ideas construyo yo de ese mundo. Y esto se va a diferenciar las unas a las otras de dos aspectos. Por un lado, la intensidad y por otro lado, el orden. La intensidad está vinculada con las impresiones. De acuerdo a cómo yo, digamos, me encuentre con el mundo, con aquella información nueva que me choqué, de acuerdo al grado de intensidad de esa información nueva, si es muy intensa o poco intensa, yo voy a generar una impresión, una imagen sobre aquello. Y el orden tiene que ver más con las ideas, porque justamente si yo tengo la capacidad de pensar, cuando yo armo una idea sobre algo, lo que estoy haciendo es pensar sobre ese mundo, razonar sobre ese mundo, pero después yo ese razonamiento lo voy ordenando, le voy dando una coherencia a ese pensamiento para después ponerlo en práctica. ¿Cuáles son los problemas de la teoría del conocimiento? Por un lado, la posibilidad del conocimiento humano, qué tan limitada o no es esa posibilidad de acceso al conocimiento. Por otro lado, tenemos el origen del conocimiento. ¿Quién conforma el conocimiento? ¿Quién produce el conocimiento? ¿Quién lo hace? ¿Dónde? ¿De qué forma? ¿En qué estado? ¿En qué situación? La esencia de ese conocimiento, las formas en cómo los seres humanos conocemos a través de la experiencia, de las ideas, del contacto con otros, de la búsqueda, etcétera, y los criterios de verdad. Si es verdad o no, qué es lo que hace que algo sea verdadero o no sea verdadero. Entonces tenemos digamos, vamos por lo primero que es la posibilidad del conocimiento. Para demostrar que el conocimiento es posible, o sea que el sujeto puede o no aprender al objeto, surgen distintos sistemas.
¿Qué es esto de la posibilidad del conocimiento? Justamente tenemos que tratar nosotros los seres humanos de demostrar que este conocimiento es posible, ¿no? Tenemos distintas formas de demostrar que el conocimiento es posible, o por lo menos existían distintas formas hasta que llega la ciencia como tal, que ahora la vamos a ver. Por un lado tenemos el dogmatismo, que ahora está muy en boga esta palabra, seguramente lo habrán escuchado hablar muchas veces, el tema del dogmatismo, porque se lo critica mucho a Milei por ser muy dogmático con sus ideas liberales, etcétera. ¿Y qué es el dogmatismo entonces? El dogmatismo es lo relativo a una doctrina o fundada en principios. El dogmatismo lo que dice es que el conocimiento no es un problema per se, ya que los objetos son captados de manera directa. O sea, yo veo algo y lo capto. Sé que esta botella es azul, ¿no? La idea del dogmatismo lo que va a decir es que el conocimiento es posible de llegar al conocimiento, hay formas de llegar al conocimiento y que existen principios verdaderos a partir de los cuales se va a desarrollar la ciencia. O sea que el conocimiento se basa en principios verdaderos. Y que tenemos un método también para llegar a ese conocimiento, que es la ciencia justamente. La ciencia es la que nos va a poder permitir producir y alcanzar este conocimiento a través de un método. Método significa camino. Yo tengo que elegir un camino a través del cual yo voy a tratar de alcanzar este conocimiento. En el medio va a haber prueba, error, un montón de cosas, pero hay un método a través del cual yo alcanzo este conocimiento que va a demostrarme que es verdadero. ¿Por qué me va a demostrar que es verdadero? Porque a través de este método o de este camino yo voy acumulando las pruebas para demostrar que eso es verdadero, eso es esa cosa y no otra. ¿Mm? Esto no significa que pueda alcanzarse un conocimiento absoluto de las cosas, pero sin dudas tampoco la negación de cualquier certeza en manos de la duda o el error. ¿Qué significa esto? Si bien yo adquiero, todo conocimiento científico requiere de un método, requiere de un camino para poder alcanzar ese saber, ¿no? Ahora, el conocimiento científico de la búsqueda de ese saber tampoco es absoluto, no es final, no es que alcancé este conocimiento, listo, ya está, no hay más nada para conocer, acá termina. No, no es final. Tal vez por el momento sea final ese conocimiento, pero todo conocimiento, todo saber, todo producto científico deja también apertura a nuevas preguntas acerca de eso. Y esas nuevas preguntas a mí me obligan a tener que seguir buscando, seguir indagando, para seguir profundizando en ese conocimiento. Por eso decimos que no es absoluto, no es total. El conocimiento absoluto es imposible. Es por el momento, por el momento decimos que es absoluto. O sea, por ahora, en este paradigma científico, tal vez por ahora sirve, ¿no? Y nos sirve y lo usamos, perfecto. Pero a futuro no sabemos. Tal vez al futuro podemos alcanzar nuevos conocimientos. Por eso decimos que no es absoluto. Pero, pero, tampoco la negación de cualquier certeza a manos de dudas o error. O sea, yo tengo un conocimiento, adquirí un conocimiento nuevo. Listo. ¿Puede haber un error? Sí, claro, puede haber un error. Tengo que ir un par de pasos para atrás, ver dónde está el error, corregirlo y continuar. Que haya habido un error no significa que todo ese conocimiento tenga que caer. Que haya una duda respecto de ese conocimiento que adquirimos tampoco significa que todo el conocimiento tenga que caer. Tendríamos que ir en todo caso para atrás y ver dónde tenemos que ajustar o corregir para continuar adquiriendo nuevo conocimiento. De vuelta, el conocimiento no es absoluto, no es total, pero tampoco tiene por qué caer frente a una duda o un error. Mientras que por otro lado tenemos el escepticismo, que es totalmente lo opuesto al dogmatismo, ya lo dice la palabra. El escepticismo dice que el conocimiento no es posible, que el sujeto no puede aprender del objeto, o sea que el sujeto no va a adquirir un conocimiento nuevo producto de haberse encontrado con un objeto, ya que los sentidos nos van a engañar, ¿no? Y nosotros también, producto de esos sentidos, cometemos errores y el sujeto depende de factores externos que impiden llegar al objeto. O sea, hay factores en el entorno que a mí me van a impedir, me van a limitar llegar a ese objeto. Por ende, no lo voy a poder conocer en su totalidad. ¿Mm?
Y acá tenemos el método de la duda sistemática o la duda metódica de Descartes, que es un escepticismo, lo que se denomina el escepticismo metódico. Dudo de todo. ¿Esta botella es realmente azul? No sé, porque puede ser verde, puede ser azul oscuro, puede ser celeste, no sé. No sé realmente qué es lo verdadero. La verdad no la sé. No puedo llegar a la verdad. Eso es lo que dice el escepticismo, ¿no? Y acá voy a leer algo, me voy a permitir leer algo, porque el escepticismo es lo que va a dar lugar al relativismo, que es el gran problema que tenemos hoy en la modernidad, lamentablemente. Y lo voy a leer porque no me quiero confundir en nada. Por su parte, el escepticismo constituye un ataque radical a la posibilidad misma de alcanzar la verdad por parte del hombre y, por ende, cierra el camino no solo a toda ciencia, sino incluso a la capacidad de pronunciarse de modo cierto sobre cualquier aspecto de la vida cotidiana. No prestar ningún asentimiento o afirmación alguna, suspender todo juicio sobre la realidad dada, la incapacidad de la inteligencia de llegar a alguna verdad. Contemporáneamente, el escepticismo, con formas menos radicales, encuentra en el relativismo su expresión más popular. Vieron que hoy en día tenemos esta frase, lamentablemente las ciencias sociales modernas se han mandado un montón de cagadas, tiene dos frases muy famosas, las ciencias sociales. Una es que todo es una construcción social, lo cual es una mentira y las ciencias duras lo están empezando a demostrar. Y la otra frase es que, ay, todo es relativo. Bueno, pero vos opinás esto o encontramos que esta botella es azul. No, que esta botella ya sea azul es relativo. Todo es relativo. Todo lo ponemos en duda. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto de que todo es relativo o el escepticismo? Que lo que hace justamente es, como esos grupos sociales y demás, no tienen el conocimiento o el know-how suficiente para poder adquirir un conocimiento, también le cierran las puertas a otras personas a adquirir ese conocimiento. Por eso decimos que el escepticismo cierra el camino no solo a toda ciencia. ¿Por qué? La ciencia lo que hace es, a través del método científico y de pruebas científicas, buscar el conocimiento, buscar la verdad sobre algo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces ese conocimiento, es ese conocimiento duro, ese saber duro, tira abajo las teorías sociales, sobre todo las teorías del neomarxismo cultural, etcétera. Entonces, como el conocimiento duro, el saber duro, tira abajo todas esas teorías neomarxistas del neomarxismo cultural, y no me conviene porque me caga mi negocio, léase movimiento feminista, Black Lives Matter, LGTB y la mar en coche. Hablo de las partes radicales de esos grupos sociales, no de todos, aclaro. Entonces, como me tira abajo toda mi ideología, ¿qué tengo que hacer? Tengo que anular la ciencia. Anulo la ciencia porque la ciencia tira abajo mi pensamiento ideológico. Yo no quiero que tiren abajo mi pensamiento ideológico y por ende todo el negocio que hay detrás de ese pensamiento ideológico. Entonces, como se me acaba el negocio, no quiero que se me acabe el negocio, tengo que tirar abajo la ciencia. ¿Cómo tiro abajo la ciencia? De vuelta, cierro el camino no solo a la ciencia, sino incluso a la capacidad de pronunciarse de modo cierto sobre cualquier aspecto de la vida cotidiana. A través del escepticismo y de decir que todo es relativo, lo que estoy diciendo es que no hay una verdad absoluta sobre nada, no hay un conocimiento sobre nada, todo lo pongo en duda, entonces lo que hago es suspender todo juicio sobre la realidad dada, la incapacidad de la inteligencia de llegar a la verdad. Lo que estoy diciendo es que la inteligencia no es capaz de llegar a la verdad, por ende pongo en duda todo. De esa manera, protejo mi ideología y protejo también mis negocios. Así que ojo con este speech pelotudo de que todo es relativo, todo es una construcción social, porque solamente este speech es funcional a los movimientos neomarxistas culturales, que como no tienen ningún sustento de base científica dura, pero tienen muchos negocios detrás de ellos, no quieren perder esos negocios, todo lo que es la ingeniería social y demás, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, se apañan en el relativismo cultural justamente para tirar abajo toda la producción científica y seguir sosteniendo por atrás sus negocios. Es un tema muy complicado, esto ya lo vamos a hablar algún día, pero espero que se haya entendido. Bueno, como dijimos, tenemos el subjetivismo y el relativismo, que para el relativismo el conocimiento es posible, dado que podemos tener cierta certeza, pero no podemos llegar a verdades universales, porque es relativo.
O sea, la pequeña diferencia entre el escepticismo y el relativismo es que para el escepticismo no se puede llegar al conocimiento, mientras que para el relativismo sí se puede llegar al conocimiento, pero no hay verdades universales. Todo es relativo. Nuestro conocimiento es relativo y el subjetivismo considera que algo puede ser verdadero para unas personas, pero para otras no. ¿Mm? Entonces va a depender de la mirada de cada uno. Para vos lo que estás diciendo, vos es verdad y para mí lo que yo estoy diciendo es verdad. Ahora, ¿hay una verdad en el medio? Y no sabemos, porque no la podemos percibir, no podemos llegar a ese conocimiento, no podemos llegar a esa verdad, porque todo es relativo. No sabemos si hay una verdad absoluta o total. Después tenemos el criticismo, que confía en la razón humana y está convencida de que es posible el conocimiento, pero su confianza en la razón no es absoluta. ¿Qué dice esto? O sea, el criticismo lo que va a decir es que la razón humana es válida, porque tiene la capacidad justamente de comprender, de analizar, de descifrar el entorno, el mundo, la información que el mundo nos da. Es posible llegar al conocimiento, pero la razón no es absoluta. El criticismo, justamente como dice la palabra, critica, desconfía, va a examinar las afirmaciones de la razón, las va a analizar, las va a estudiar, las va a examinar, va a preguntar los motivos de esa razón y los medios por los cuales se llegó a ese razonamiento, pero no va a aceptar nada porque sí. O sea, vos me venís a mí y me vas a decir algo como, por ejemplo, no sé, bueno, esto es así porque se hizo así y listo. No, 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 pará. No es así porque se hizo así y listo. Hay algo detrás de eso. ¿Por qué se llegó a eso de esa forma y no de otra? ¿Por qué se llegó a eso en primera instancia? ¿Qué es lo que hizo que se llegara a eso y no otra cosa? Esta es la base de la filosofía en simples palabras, chicos. Entonces, vamos a examinar las afirmaciones de la razón, nos vamos a preguntar los motivos por los cuales eso existe, el por qué, y no voy a aceptar nada porque sí, sino que algo hay detrás de eso. Yo quiero saber qué es lo que está detrás de eso. Me interesa profundizar sobre el tema. Por eso decimos que el criticismo tiene una actitud reflexiva y crítica. Va a reflexionar y va a criticar sobre todo. Y después tenemos el pragmatismo, que es la corriente filosófica que va a establecer que la utilidad del conocimiento y de las cosas se refleja en su aplicación. O sea, yo puedo pensar sobre algo, analizar sobre algo, lo que sea. Perfecto, bárbaro. ¿Y sirve eso o no sirve eso? ¿Para qué está? ¿Para qué lo pensaste? ¿Para qué te traqueaste algo si después no lo vas a poner en práctica a la realidad? El conocimiento solamente es útil en tanto y en cuanto yo lo pueda aplicar a la vida real. Puedo tener una práctica real, concreta. Si no, ¿de qué me sirve? No me sirve de nada. El conocimiento humano tiene sentido solamente en el campo práctico y la verdad consiste en la relación entre los fines prácticos y los conocimientos. O sea, ¿cómo llegamos a la verdad para el pragmatismo? La verdad va a existir cuando se combina los pensamientos, las ideas de las personas y la práctica. O sea, que haya una coherencia entre el pensamiento y la práctica. Cuando hay una coherencia entre el pensamiento y la práctica, ahí tenemos la verdad. Ahí alcanzamos la verdad. Esto que yo pensé, que yo ideé, lo puedo poner en práctica en la realidad y me puedo servir de ese conocimiento. Eso es verdad para el pragmatismo. ¿Cómo se da el origen del conocimiento? Bueno, el problema del origen del conocimiento es que queremos saber si todo conocimiento se origina de la experiencia o de la razón. Esa es la gran pregunta. ¿De dónde viene el conocimiento? ¿De la experiencia o de la razón? O de ambas, tal vez. Si el hombre viene de por sí dotado de ciertos conocimientos, o por el contrario, requiere de las facultades sensibles e intelectivas a la vez. Miren, justo en este momento estoy leyendo este libro que se llama La tabla rasa. Ah, lástima que no se ve. No, no se ve. Bueno, no importa. La tabla rasa, la negación moderna de la naturaleza humana de Steven Pinker. Acá dice el slide dice si el hombre viene de por sí dotado de ciertos conocimientos, ¿qué significa si el hombre viene de por sí dotado de ciertos conocimientos? Habla de la genética. Habla de la genética. Si nosotros los seres humanos, producto de nuestros millones de años de evolución, tenemos incorporados en nuestra genética ya información dada, o
Por el contrario, requiere de facultades sensibles e intelectivas a la vez. ¿Qué significa esto? Hay toda una teoría que dice que los seres humanos somos una tabula rasa, que venimos en blanco al mundo y que es la sociedad la que nos imprime la información. De esto habla justamente Steven Pinker. Es un psicólogo canadiense que es brillante el tipo, investiga sobre neurología y demás. Es un académico de Harvard y de varias universidades. Y él justamente va a defender la idea de que la modernidad niega la naturaleza humana. Nosotros los seres humanos tenemos instintos y tenemos carga genética que condiciona nuestra cotidianidad. Él va a hablar de la convivencia justamente entre la cultura y la naturaleza, que ambas conviven y ambas existen y se retroalimentan mutuamente. Por eso acá, cuando hablamos del origen del conocimiento, estos primeros filósofos que buscaban el origen del conocimiento se preguntaban esto: si nosotros los seres humanos venimos con información dada por naturaleza a través de la genética, o esa información nos es impresa a través de la cultura y de la sociedad. Bueno, hoy la ciencia está demostrando justamente que no es así, que hay una combinación entre ambos elementos, que los seres humanos venimos con información prescripta a nuestra genética, que está en potencia de ser, y que es la sociedad y la cultura la que también va a condicionar esos predeterminantes con los cuales nosotros venimos por naturaleza. Aquellos elementos que tenemos en potencia se van a desarrollar o no, de acuerdo también a cómo la cultura nos influya o no. O sea, hay una convivencia mutua. Es fabuloso este libro, yo lo recomiendo altamente que lo lean. Bueno, ¿cuáles son las teorías que existen? Por un lado tenemos el racionalismo, que es la postura epistemológica que sostiene que es el pensamiento, la razón, la fuente principal de todo conocimiento humano. O sea que el conocimiento se produce por lo que pensamos, no por los sentidos, sino por lo que nosotros pensamos y elucubramos. Tenemos el empirismo, que sostiene que el conocimiento procede de la experiencia, del contacto directo con la realidad, ¿eh? O sea, de la parte sensitiva también, ¿no? O sea, que la experiencia tiene que ver con la información que yo adquiero a través del contacto con la realidad, a través de mis sentidos. ¿Mm? Si yo vuelo algo a través del olfato, si yo lo toco, si yo lo estoy viendo, etcétera. Lo escucho también, ¿no? Ay, no me pasa de slide. Después tenemos el intelectualismo, que surge como mediador entre el racionalismo y el empirismo, que va a sostener que tanto el pensamiento como la experiencia intervienen en la producción del conocimiento. ¿Qué es lo que dice el intelectualismo? Justamente esto, es como una instancia intermedia entre el racionalismo absoluto, que criticaba Kant, justamente, por eso critica la razón pura, y el empirismo, que dice que el conocimiento se adquiere a través de las sensaciones, ¿no? Y de la experiencia. Bueno, no, hay algo intermedio. Por un lado, conocemos el mundo a través de la experiencia, del contacto con los sentidos, ¿no? Los sentidos nos dan información, claro que nos dan información, por supuesto que nos dan información, pero al mismo tiempo también tenemos la capacidad de pensar, tenemos el lóbulo frontal formado y tenemos la capacidad de pensar el mundo. Bueno, la combinación entre ambas, entre los sentidos y el racionalismo, tengo el intelectualismo. Por ejemplo, si yo cierro los ojos, yo tengo información ya adquirida por el entorno en el que vivo. Pero si yo cierro los ojos a través de los sentidos, yo toco esto y puedo darme cuenta que esto es una botella. O sea, por un lado tengo los sentidos que me están diciendo esto es plástico, hace ruido, hay agua acá adentro. Bueno, pero ¿cómo sé que es una botella? Porque bueno, porque yo ya tengo conocimiento previamente adquirido y que puedo razonar, entender que este formato que estoy conociendo a través del tacto, en este caso, es el formato típico de una botella. Hay una convivencia, el intelectualismo es la convivencia justamente entre el racionalismo y el empirismo. Y el a priorismo es el segundo intento de mediación entre el racionalismo y el empirismo, del cual Kant va a ser el fundador, que considera que el elemento a priori no deviene de la experiencia, sino del pensamiento. Entonces, yo ya sé que, por ejemplo, no sé, estoy caminando y estoy escuchando ruido de agua. Entonces, mi pensamiento, mi información previa que yo ya tengo incorporada en mi cabeza, me está diciendo que
Me va a decir que estoy llegando a un río, por ejemplo. Eso es el apriorismo. Yo escucho el agua, o sea, mis sentidos, empirismo. A través de mis sentidos, del empirismo, en este caso la parte auditiva, estoy escuchando agua, escucho agua, escucho agua, escucho agua, y mi razonamiento y mi apriorismo, con información que yo ya tengo previamente incorporada, me va a decir que me estoy acercando a un río. Entonces, como me estoy acercando a un río, yo ahora puedo tomar agua, por ejemplo, ¿no? Abro la puerta de mi casa y olfato, ay, qué mal que lo dije, y huelo a comida. Mi información a priori me está diciendo que mi mamá está cocinando, por ejemplo, ¿no? Entonces es una mezcla de vuelta entre el racionalismo y el empirismo. Entonces el intelectualismo y el apriorismo son dos formas que tenemos de explicar y de convivir entre el racionalismo y el empirismo, que son los dos extremos, ¿no? De el origen del conocimiento. Bueno, esto es un poco más de lo mismo que estábamos viendo recién, ¿no? La esencia del conocimiento. El conocimiento representa la relación entre el sujeto y el objeto, como habíamos visto al principio de la clase. Así que el verdadero problema del conocimiento consiste en señalar la relación entre el sujeto y el objeto, o sea, quién condiciona a quién, ¿no? Por un lado tenemos el objetivismo, donde el objeto va a determinar al sujeto y el sujeto asume de cierta manera las propiedades del objeto reproduciéndose en sí mismo. Los objetos están dados como una estructura completa, la conciencia no hace más que reconstruir esa estructura. O sea, el objetivismo es el que te dice esto es así porque esto es así y punto. No hay tu tía acá con esto. ¿Mm? ¿Viste? La persona te dice yo soy objetiva. Por más que a mí me duela reconocer esto, tengo que reconocerlo. Nobleza obliga, soy objetiva y bueno, esto es así y es así y no hay con qué no hay cómo discutirlo. Por ende, me va a condicionar. ¿Por qué me condiciona? Porque va en contra tal vez de mi idea, pero como es una realidad concreta, visible y tangible, no puedo ir en contra de eso. Entonces, por más que a mí ideológicamente me duela reconocer que un opositor hizo algo bien, yo tengo que reconocerlo, porque es algo objetivo, es algo concreto. Por ende, me está condicionando a mí, me está determinando. Tenemos el subjetivismo, no existen objetos independientes de la conciencia, sino que todos los objetos nacen de esta producto del pensamiento. Lo que hablábamos también antes, ¿no? Que el subjetivismo, mis ideas, mis sensaciones, etcétera, que vienen antes del objeto, van a condicionar al objeto, van a producir a ese objeto. Después tenemos el realismo, que entendemos por realismo aquella postura epistemológica que afirma que existen cosas reales independientemente de la conciencia, o sea, por ejemplo, no sé, un bosque, sí, un bosque, ponele. La naturaleza existe antes de mi propia conciencia. Yo después salgo al mundo a conocerla y le pongo nombre, apellido a estos elementos, pero existieron antes de mi propia existencia. Existen antes de mi propia conciencia, que después yo, ser humano, los categorice y les ponga un nombre, esto es un árbol, esto es una hoja, esto es una flor, esto es un animal o lo que sea, no significa que no tengan existencia previa a mí. Entonces, es un conocimiento que es independiente de mi conciencia. Existe, es real, es concreto, está. El idealismo, ya lo habíamos hablado, no existen cosas reales independientes de la conciencia. La única fuente de conocimiento es la sensación y las ideas son el punto de partida de todo conocimiento posible en el mundo. O sea que son las ideas las que van a condicionar el mundo externo, supuestamente. Y después tenemos el fenomenalismo, que se considera como el punto intermedio entre el realismo y el idealismo, que supone que no conocemos las cosas como son en realidad, sino como nos parece que son. ¿Qué significa esto? ¿Existen objetos en la realidad? Claro que existen objetos en la realidad. Por supuesto que existen objetos en la realidad. Esto es una botella azul. Esto es una realidad concreta. No lo puedo negar. Existe. Ahora, también está el idealismo, que son las sensaciones, que son las ideas. A mí esta botella me parece grande. Esa es mi idea. A otra persona esta botella le va a parecer chica, tal vez. A mí me parece que es un azul oscuro. A otra persona le puede parecer que es un azul clarito o un celeste. Bueno, ¿qué es el fenomenalismo? Justamente es el punto intermedio entre esas dos cosas
que supone que no conocemos las cosas como son en realidad, sino como nos parece que son. Esto es un objeto que es una realidad concreta porque existe como tal, es una botella, pero desde mi percepción, desde mi forma de percibir el mundo, para mí esto es una botella grande color azul. Para otra persona va a ser una botella chica color celeste. Botella en sí va a ser porque es una botella y existe. Ahora, mi percepción, mi forma de decodificar y de entender el mundo me va a decir que esto tiene un formato y un color determinado y para otra persona va a ser totalmente distinto. El fenomenalismo no niega la existencia de las cosas reales, pero sí la posibilidad de saber qué son esas cosas. O sea, esto es real, pero sí va a negar la posibilidad de saber qué son esas cosas, porque para mí esto es una botella azul grande y para otra persona esto va a ser un tupper chico celeste, por ejemplo. Para mí es una botella porque yo lo uso para contener agua, pero para otra persona va a ser un tupper porque lo va a usar para poner adentro, no sé, comida, qué sé yo. Bueno, al fin y al cabo, esto le puedo poner cosas adentro, pero bueno, para mí es una botella de agua. Para otra persona va a ser un tupper, pero existe, no está inventado esto. Podemos aspirar únicamente a saber que las cosas son, pero no lo que son. O sea, yo puedo aspirar a saber que las cosas son, que existe, que es una realidad, no la puedo negar. Esto no es producto de mi imaginación, existe, lo estoy tocando, pero, pero no lo que son. O sea, para mí esto es una botella, para otro va a ser un tupper. Bueno, cada uno le va a dar su interpretación, de acuerdo a su percepción. Esto es lo que dice el fenomenalismo. Por último, para ir cerrando, tenemos el conocimiento científico. O sea, tenemos acá todas estas teorías, estas ideas y demás, pero al final del día, la única manera de conocer el mundo es a través de la ciencia, del conocimiento científico, que justamente es una aproximación crítica a la realidad que se apoya en el método científico. De vuelta, el método científico es el camino que yo elijo para adquirir el conocimiento, con el objetivo de percibir y de explicar la complejidad de la realidad. Ustedes esto lo van a ver en metodología de estudio igual. Yo acá no me quiero meter mucho porque ustedes tienen una materia que es de metodología de estudio, pero básicamente con el conocimiento científico lo que buscamos es entender y comprender cómo está hecha esa realidad, cómo funciona en nuestro entorno y todo lo que nos rodea, básicamente, ¿no? También lo que busca es ampliar la forma de ver las cosas, porque podemos tener distintas formas de ver las cosas, distintas dimensiones, que se dice como se dice en ciencia, por lo que te hace más crítico y reflexivo y a la hora de entender nuestro entorno, ¿no? Pero bueno, para esto se requiere el proceso de investigación. El proceso de investigación es muy complejo, no vamos a entrar en esto acá porque no es la materia que nos compete, lo van a ver en metodología de estudio. Así que bueno, nada, resumiendo, esto es un poco las distintas teorías que tenemos acerca del conocimiento y de cómo llegamos al conocimiento. A nosotros en nuestra materia lo que nos interesa justamente es la educación en geriatría, en gerontología, pero para poder educar tenemos que saber primero cómo conocemos, para después ese conocimiento que nosotros adquirimos poder transmitirlo a través del proceso educativo. Primero hay que conocer para después educar a otras personas. Bueno, espero que la clase les haya servido. Cualquier duda que tengan, obviamente, pregúntenme. Hasta luego.